A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Germán Tomás, es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en psicología en la Universidad de Montreal, en Canadá. También tiene diplomados en neuropsicología infantil en la Universidad Católica y en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales. Es docente en ADIPA de WISC 5, WISE 4, ABAS 2 y otros cursos de relacionados con evaluación neuropsicológica, además de ser el director del diplomado en psicodiagnóstico infanto-juvenil, también en ADIPA. Dicho esto, le damos el paso a Germán para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Mari. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Espero también que me estén escuchando bien, sin problemas. Hoy día tengo una ponencia bastante interesante y yo creo que también quizás desafía un poco lo que habitualmente yo estoy acostumbrado a enseñar, que es más sobre la evaluación psicológica. Pero dado que estamos preparando un curso relacionado sobre cómo incluir y ayudar a los estudiantes con discapacidad intelectual leve en el contexto chileno, decidí hacer esta revisión donde podemos observar cómo está el estado, ¿cierto?, actual y qué dicen otros países de Latinoamérica sobre políticas de educación para estos estudiantes. ¿Sí? Bueno, la ponencia de hoy se titula Percepciones de los docentes y asistentes de la educación sobre el trabajo con estudiantes con discapacidad intelectual leve en América Latina. Denme un segundo, quiero corregir algo aquí. Voy entonces a volver a proyectar. Y como objetivo el día de hoy me he propuesto hacer dos cosas. Primero, quiero analizar cuáles son las percepciones, las creencias y las aptitudes que los profesionales de la educación tienen respecto a el trabajo con esta población, no solamente en Chile, sino también en algunos países de América Latina, y también plantear las necesidades de mejoras, de propuestas, ¿cierto?, sobre cómo abordar esta problemática, ¿sí? En un primer lugar, vamos a hablar sobre la discapacidad intelectual. Vamos a tratar de definir qué es la discapacidad intelectual, qué sabemos y cómo esto afecta en el contexto educativo. La discapacidad intelectual se define, ¿cierto?, como un trastorno del neurodesarrollo según los últimos manuales diagnósticos, ¿cierto? Como pueden ver ahí, ¿cierto?, el famoso DSM, ¿cierto?, el manual de diagnóstico, ¿cierto?, estadístico de trastornos mentales. Aunque si bien es cierto, es un manual de psiquiatría, hoy en día nosotros sabemos que los trastornos del neurodesarrollo, las condiciones del neurodesarrollo más bien son variadas, requieren de apoyo y requieren de una mirada mucho más holística que simplemente desde el paradigma biomédico. Aún así, ¿cierto? Em, este manual, ¿cierto?, define los criterios diagnósticos que habitualmente se comparten por todos, ¿ya? La discapacidad intelectual se caracteriza por ser una condición que comienza dentro del desarrollo y tiene tres grandes criterios que se deben verificar para rectificar el diagnóstico. En un primer lugar, ¿cierto?, deben haber deficiencias en la función intelectual, entendido como la evaluación de la inteligencia, ¿ya? Particularmente esto se mide a través de la evaluación clínica y pruebas estandarizadas de inteligencia. Habitualmente los evaluados son sometidos a evaluaciones con escalas Wechsler, ¿cierto? Escalas de inteligencia, la que esté disponible en el país habitual. Y en caso de que el evaluado no pueda seguir una evaluación con estos instrumentos, habitualmente se estima la función intelectual por juicio clínico. La segunda característica de esta condición, ¿cierto?, sería las dificultades en el comportamiento adaptativo, que vamos a explicar el comportamiento adaptativo como las habilidades que están relacionadas con la autonomía y la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento de los estándares esperados para la edad de la persona, ¿ya?
Estas deficiencias que tiene el evaluado, sin el apoyo continuo, van a haber una limitación en el funcionamiento de la actividad de la vida cotidiana, en la participación social, la independencia, y afectaría múltiples contextos: el hogar, la escuela, la comunidad y el trabajo. Un tercer criterio para que hablemos realmente de discapacidad intelectual es que estas dos dificultades, tanto en la inteligencia como en la conducta adaptativa, se presenten durante el periodo del desarrollo. Y yo agregaría que estas dificultades no se expliquen por una condición médica, ¿ya? Dentro de mi carrera pude trabajar con niños con cáncer y habitualmente ellos, después de los tratamientos, presentaban dificultades en la función intelectual, pero debido a las secuelas cognitivas o los tratamientos oncológicos, o tenían dificultades en el comportamiento adaptativo por estar convalecientes o tener la afectación debido a la enfermedad. Como pueden imaginar, ¿cierto? Estos chicos que yo comparo, ¿cierto? Que trabajé con ellos con cáncer, no podríamos decir que sus dificultades responden a un diagnóstico de discapacidad intelectual porque se explicaría mejor por otra condición médica a la base. Por ende, el diagnóstico requiere tanto la expertise como el análisis de un clínico que tome la decisión al respecto. Bueno, entonces estos tres criterios, ¿cierto?, constituyen la condición. Y es muy importante que tomen en cuenta que, así como son tres criterios, estos tres deben estar presentes para poder darse el diagnóstico, ¿ya? Si no están los tres criterios, no se puede dar el diagnóstico. Y esto, si bien es cierto, puede sonar algo bastante obvio o bastante de sentido común, en la práctica muchas personas consideran la discapacidad intelectual únicamente como una dificultad en inteligencia, sin evaluar el criterio B, que es la conducta adaptativa, o sin tomar en cuenta la emergencia de las dificultades en ambos casos. Entonces recuerden que si no están los tres criterios al mismo tiempo, se cae el diagnóstico. Un evaluado que puntúa bajo en una prueba de inteligencia, pero que no se ha evaluado la conducta adaptativa, no podemos dar el diagnóstico. Si el evaluado puntúa bajo en la prueba de inteligencia, pero puntúa bien en la evaluación de la conducta adaptativa, por más que parezca y tenga la apariencia de tener una discapacidad intelectual, no es discapacidad intelectual, ¿ya? Ahora, algo importante que tenemos que tomar en cuenta sobre la discapacidad intelectual es un cambio que se dio en la quinta generación, en la quinta versión de las definiciones diagnósticas. La discapacidad intelectual se especifica a nivel de gravedad ahora por el funcionamiento adaptativo y no por las puntuaciones de CI, algo que habitualmente se hacía en el DSM-4 o cuando se decretó o cuando se dio el decreto 170, todavía medíamos la severidad por el nivel de CI. Hoy en día eso ya no se hace porque el funcionamiento adaptativo es el que va a determinar cuál es la cantidad de apoyos que yo voy a necesitar. No es la prueba de inteligencia, ¿ya? Y bueno, con respecto a la población que hemos elegido, la discapacidad intelectual leve, este mismo manual diagnóstico establece una escala de gravedad para señalar cómo podrían estar afectadas la conducta adaptativa y cómo se vería en personas que tengan este nivel, ¿ya? Y como pueden observar, em, ¿cierto? En los tres dominios de la conducta adaptativa, el dominio conceptual, social o práctico, podemos ver algunas características que lo harían pertenecer a la categoría leve, ¿ya? A todos los asistentes de esta ponencia les va a llegar este material a su correo, así que no se preocupen, van a poder tenerlo con ustedes. Pero lo más interesante es que, de alguna manera, si nosotros carecemos de algún instrumento formal para evaluar la conducta adaptativa, podemos mirar la escala de gravedad del DSM, ¿cierto? Y verificar si es que el evaluado caería o no en esta categoría. Bueno, entonces en un primer punto vamos a hablar entonces que la severidad de la discapacidad intelectual se determina a partir de la cantidad de apoyos que la persona necesita, no por las puntuaciones de CI total.
Por eso es que cuando hablamos de educación y hablamos sobre el diagnóstico en el contexto escolar, la conducta adaptativa y la funcionalidad son muy importantes. Y sobre todo, si pensamos en un estudiante que necesita apoyos para poder aprender, ¿cierto? Claramente saber el nivel de compromiso que puede presentar va a ser importante. Ahora, ¿cómo se están abordando los apoyos que requiere un estudiante para abordar la discapacidad intelectual en Latinoamérica? Particularmente pude encontrar trabajos, ¿cierto?, de investigación de tres países, Cuba, Colombia y Chile, particularmente los tres que empiezan con C y curiosamente, digamos, bien alineados en el espacio, ¿ya? Voy a analizar un poco estos artículos de revisión de estos países para poder presentar y describir el contexto de cada uno de ellos y tratar quizás de hacer un vínculo con la realidad actual que quizás vemos en nuestro país. También vamos a terminar revisando una investigación particularmente de Chile, donde eh, vamos a hablar más del contexto nacional. En un primer lugar, vamos a analizar esta revisión, ¿cierto? Que se titula La atención educativa a escolares con discapacidad intelectual leve, experiencias de la escuela primaria rural, que es una investigación hecha en Cuba. ¿Sí? Ahí está la referencia por si la quieren revisar. Y particularmente se plantea que la política educativa de Cuba trata de abordar dos grandes principios claves, la masividad y la unidad. Juntos con ellos, ¿cierto? Están asociadas el contrapunto, podríamos decir, la contraparte de si es masivo, también asegurar de que sea educación de calidad, educación para todos, de calidad para todos, ¿cierto? Y que además también, si el sistema educativo es un único sistema que compone un solo currículum, una sola forma de enseñar, que éste también sea capaz de responder a diferencias individuales o características, ¿cierto? O necesidades individuales de los evaluados, los sujetos. Y aquí algo interesante que plantea este artículo es quizás el debate entre lo que es la teoría pedagógica y la práctica pedagógica. Cómo nosotros vamos a entender el aprendizaje y cómo en realidad estamos enseñando en las escuelas. Posiblemente aquellos que están en la audiencia y son educadores deben conocer muy bien esta discusión, particularmente profesionales de la asistentes de la educación, psicólogos, otros profesionales, ¿cierto? Tal vez estamos todavía introduciéndonos a este nuevo contexto. En el caso de Cuba, la investigación se enmarca dentro de una característica particular del territorio donde en los municipios de Holguín, Ganma y Guantánamo hay una alta prevalencia de discapacidad intelectual y en donde se concentró el estudio que fue en Holguín, particularmente 62% de la población, además de estar dentro de las altas prevalencias de discapacidad intelectual, vive en zona rural. Vale decir, se mezclan dos grandes factores que harían muy interesante la discusión sobre la forma en que se va a educar. Particularmente en Holguín, 75 de las 80 escuelas que hay son rurales. Por ende, si la educación busca ser inclusiva y de calidad, ¿cierto? Hay que atender un poco a la población con estudiantes con discapacidad intelectual. Déjenme, quiero corregir algo que vi particularmente. Entonces, vamos a reflexionar algunos hallazgos, más bien vamos a compartir algunos hallazgos que la investigación arrojó para contrastar si quizás esta realidad que observan en Cuba se da o no en otros países y qué tan eh, próximo, qué tan tanto se acerca a la realidad que vemos quizás en Chile. Siempre es bueno hacer estudios comparativos en cuanto a cómo se aborda una situación en un país diferente, ¿cierto? Ya que de alguna manera nos hace pensar fuera de lo habitual y ver más allá de nuestros propios ojos.
¿cierto? Dentro de las primeras reflexiones sobre este estudio, em, las autoras señalan que si bien es cierto, se promueve el trabajo en red, se promueve el trabajo de interdisciplinario quizás entre profesionales y educadores, ¿cierto? La verdad es que dice que dicha interacción, ¿cierto?, carece quizás de los fundamentos que sustentan esas relaciones. Vale decir que se comparte el valor de que tiene que ser una mirada interdisciplinaria, pero nadie sabe cómo hacerlo. Esa es una conclusión que ellos hicieron en cuanto a la revisión del caso de Holguín. También plantean de que finalmente cuando alguien no conoce cómo hacer el trabajo multidisciplinario, se produce un fraccionamiento del sistema educativo y particularmente siempre se le da el peso o se le da toda la responsabilidad al profesor, cuando realmente él solamente puede cubrir una parte del proceso educativo, no todo el proceso en sí. También, dado que se le exige mucho al profesor en el abordaje de estudiantes con discapacidad intelectual leve, ¿cierto? Los profesores terminan, ¿cierto?, con una sobrecarga de trabajo, tienen ellos funciones y habilidades limitadas para poder resolver todo el problema, no pueden reemplazar un trabajo intersectorial que es requerido, ¿cierto? Y a veces llega a pasar que estos profesores terminan realizando, ¿cierto? O cumpliendo su labor de manera reduccionista, vale decir, no como ellos quisieran que fuese en 100%, ¿ya? Particularmente, la reflexión sobre este artículo habla de que en Cuba, tal cual se estipula los principios de la educación y lo que existe en la realidad es que se deben generar nuevas formas de trabajar. Y esto es un hallazgo que quizás de alguna manera decirlo de sentido común no tiene mucho peso, pero cuando un profesional hace un estudio sobre el funcionamiento de la educación en una provincia y llega a la conclusión de que se deben buscar nuevas formas de trabajo, tiene más peso, ¿cierto? En ese sentido, ellos proponen que particularmente hay que generar nuevas relaciones inéditas entre los colegios y las modalidades educativas que van a apoyar a los estudiantes con discapacidad intelectual. Ustedes saben que dentro de una de las grandes cualidades que se destaca de Cuba es su sistema de salud, pese a que puede tener muchos desafíos en torno a las carencias. El enfoque en cuanto a el abordaje de salud es particularmente especial. Voy a mostrar algunas citas, particularmente que creo que son muy representativas del trabajo. Dice, las culturas profesionales de los centros deben transitar del modelo del practicante solitario en una burocracia rígida a una escuela red abierta a la colaboración sistemática del entorno. Es decir, el análisis de estas profesoras o de estas investigadoras, ¿cierto?, da a entender de que cuando un colegio funciona y trata de responder solamente él a las necesidades de los estudiantes, ¿cierto? Sobre todo ahí haciendo énfasis en una burocracia rígida, no hay buenos resultados. Por otro lado, la escuela debe desarrollar una estructura institucional que lleve a la discusión de técnicas de enseñanza y a compartir experiencias de planificación. Ainscough, 2001. Es necesario entonces una transformación en la planificación formal a la planificación en acción, entendida esta como aquellas decisiones que el maestro toma a diario, coherente con el resultado de la interpretación de sus observaciones. Aquí hay un llamado quizás a cambiar la manera en cómo se planifica, cómo se organiza, ¿cierto?, el esquema de trabajo en una sala de clases al día a día. No soy educador, pero una de las cosas que yo más he aprendido, ¿cierto? Y que destaco de la labor del docente es la planificación que ellos tienen que hacer sistemáticamente de sus clases y del contenido como lo imparten. Y dentro de mi experiencia he visto que muchas veces los profesionales asistentes no comprendemos quizás la relevancia que le dan los educadores a la planificación en sí. Por ende, es bastante interesante que ellas también señalen que quizás la planificación formal debe pasar a una planificación en acción.
¿ya? Es decir, con mayor flexibilidad, con mayor herramientas para ajustarse al contexto de los estudiantes con discapacidad intelectual leve. Bueno, en esta investigación podemos decir que finalmente eh, los investigadores concluyen que los presupuestos teóricos metodológicos de la educación actualmente, ¿cierto?, no son suficientes para el contexto de discapacidad intelectual leve en una escuela primaria rural. Esto es interesante y podríamos quizás extrapolarlo para preguntarnos cómo sería el caso en Chile, cómo se abordan en las escuelas rurales, ¿cierto?, las adecuaciones que requiere un estudiante con discapacidad intelectual leve. Posiblemente hay muchos aprendizajes que podemos tomar sobre esta experiencia en Cuba. Revisemos otra investigación que me parece bastante interesante, cómo los docentes de Colombia, en una muestra de profesores de Colombia, representan la inclusión y el abordaje con estudiantes con discapacidad intelectual. Fíjense que en Colombia existe su decreto 170, que es aquí el decreto 14, bueno, 1421, donde en Colombia también se aportó, ¿cierto? Se propone poder reglamentar cómo atender a las necesidades educativas de la población en los niveles escolares, ¿cierto? Y fíjense que aquí es interesante porque mezcla todo el espectro, personas con discapacidad intelectual o también con talentos o capacidades excepcionales. Bastante interesante. Ahora, en el contexto colombiano, se habla de que muchas veces la inclusión en las aulas va más allá del trabajo habitual que haría un profesor. Tiene que haber una adaptación de las estructuras sociales, ¿cierto?, sobre el sistema actual. Y eso es algo que quizás nos toca quizás al analizar la realidad de la inclusión en las escuelas. Todos queremos tener y los valores, ¿cierto?, y los ideales de la inclusión, pero cuánto está dispuesto el sistema a cambiar para adaptarse a las necesidades de estas personas, ¿cierto? Sin duda, ese es un contrapunto necesario de abordar, ¿ya? En ese sentido, la investigación trata de poder poner énfasis en cómo los profesores perciben la inclusión y cómo quizás perciben el trabajo con estos estudiantes. Y para poder estudiar esto, ellos plantearon la necesidad, o sea, mejor dicho, la forma de cómo estudiarlo es a través de verificar las representaciones sociales que tienen los profesores sobre la educación inclusiva. Aquí Moscovici, ¿cierto? Un autor de ciencias sociales, ¿cierto? Trata de plantear esta idea de representación social para quizás explicar qué es aquello que hace que los profesores reaccionen o tengan esta perspectiva o esta conducta sobre la educación inclusiva. Y vamos a entender como representación social a los conocimientos, las ideas que se producen, ya sea por actividades psicológicas, psíquicas, ¿cierto? Y que ocurren por condiciones de trabajo que son constituidas o que están incidentes en el día a día, y podríamos decir que estas representaciones sociales interfieren en la conducta de la persona y también en la comunicación entre individuos. Este es un concepto quizás de, podríamos decir, psicología social o antropología, pero en el fondo estamos tratando de delimitar que muchas veces hay em, ideas, pensamientos, percepciones que se producen de manera espontánea, quizás por nuestra mente, por nuestra psiquis, a través de las condiciones en las cuales nosotros estamos viviendo, estamos trabajando, estamos preservando. En este contexto podríamos decir que una representación social en torno a la educación va a estar influida por cómo el país, la sociedad, aborda el trabajo con estos sujetos, ¿cierto? Y también cuáles son las condiciones y el contexto en el que ellos están inmersos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, para poder hacer un estudio y trabajar con algo más concreto, se trató de percibir cuáles son estas representaciones de los profesores para poder analizar. Entonces, aquí se hizo un estudio cualitativo, 40 profesores de un colegio en la ciudad de Bogotá,
trataron de verificar cómo son estas representaciones, qué es lo que ellos en el fondo piensan, creen, cuáles son estas ideas, debido a todo el trabajo con los estudiantes con discapacidad intelectual, sobre cómo entienden la educación inclusiva. Y fíjense que dentro de esta investigación se, se hablaron tres grandes categorías y además también tres subcategorías que tienen que ver un poco con las ideas, creencias y percepciones de los profesores sobre el trabajo con esta población. Vamos a analizar esas representaciones sociales y me gustaría que quizás viesen ustedes si parte de esas ideas o esos conceptos que los profesores colombianos dicen son compartidos o no en el contexto chileno. Primero, sobre la discapacidad intelectual, los profesores tienen una representación positiva sobre los estudiantes con discapacidad intelectual, es decir, que es necesario abordar por ellos, ¿cierto? Ellos no son quizás una carga para el sistema, son más bien estudiantes que requieren de apoyos, pero precisamente señalan que ellos tienen necesidades educativas especiales que van a requerir de apoyos más difíciles, más complejos, perdón. También ellos pensaban, dentro de esta muestra de profesores colombianos, que los estudiantes con discapacidad intelectual no perjudican a los otros estudiantes que están en el aula, pero sí señalan que podrían a veces tener dificultades conductuales que a lo mejor pueden ser un problema en la sala de clases. También em, hay consenso y reconocen de que un estudiante que participa en la aula, en el aula habitual, ¿cierto? Asimilan mejor los aprendizajes, ¿cierto? Y desarrollan más habilidades sociales, pero aún así este proceso para ellos sigue siendo difícil y requiere más esfuerzos. En cuanto a las representaciones sociales de los profesores sobre la educación inclusiva, ellos piensan que es algo positivo, sobre todo para el desarrollo emocional de los estudiantes, pero implementar esto requiere un cambio de perspectiva del profesor. Aquí particularmente hablaban de que estos estudiantes, o mejor dicho, los profesores se acoplan y adscriben a los valores de la educación inclusiva, pero se sienten un poco que el sistema o la condición actual de cómo se articulan dichos los sistemas, los enseñanzas, los contenidos, ¿cierto? Se hace imposible hacerlo, ¿ya? En ese sentido, también ellos son a favor de que quizás hayan cambios en el currículum para que pueda haber quizás un currículum más amigable con la diversidad en el aula, pero también al hacer esto, los profesores van a necesitar apoyos, capacitación o preparación especial para poder hacerlo, algo que quizás ellos no cuentan o no tienen acceso. Otra de las características, o mejor dicho, descripción de las representaciones sociales de los profesores. Ellos creen que precisamente las clases debiesen ser accesibles para todos, pero ellos no tienen la experiencia para poder implementarlo. Esto es bastante curioso. Aquí podemos ver que el profesor posiblemente tiene la vocación, tiene el sentido de querer hacer su enseñanza más inclusiva, pero en aquel entonces, ¿cierto? Ellos señalan que no cuentan con los recursos para poder hacerlo. También creen que la educación inclusiva podría ayudar, ¿cierto? En la interacción social, ¿cierto? Y a procesar las diferencias en el aula. Pero también aquí los profesores se sienten presionados de aceptar a estudiantes con discapacidad intelectual porque no saben cómo enfrentar el desafío y eso de alguna manera los hace resaltar su sentimiento de inadecuación. Y quizás esto es algo que sería difícil de hablar em, públicamente, ¿cierto? Todos queremos ser pro inclusión, pero ¿cuánto es lo que quizás en las escuelas, en la formación como profesionales, ¿cierto? Se brindan herramientas para
que sea realmente una aula inclusiva. En ese sentido, la, la investigación, ¿cierto? Aquí señala que en Colombia están también pro inclusión, están tratando de ayudar a que se trate como iguales a los estudiantes con discapacidad intelectual leve, pero se, se reconoce también de que no cuentan con los recursos o quizás la experiencia para poder asumir el desafío. En ese sentido, también tenemos aquí quizás un contrapunto, ¿cierto? Un análisis que debiésemos hacer, que para que pueda haber inclusión y apoyo en las aulas, los docentes deben contar con más recursos, apoyo, ¿cierto? Para poder implementar a la altura que se merece. Fíjense que una investigación parecida se hizo también en Chile. Aquí les dejo la referencia sobre las aptitudes y quizás los sentimientos de autoeficacia que tienen los profesionales, ¿cierto? Los profesores en cuanto al trabajo con la educación inclusiva. Pero quiero enfocarme ahora en este tercer y último artículo sobre em, cuál es la percepción quizás de los profesionales de la educación, ¿ya? Para decir aquí fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, kinesiólogos, ¿ya? Este es un estudio que se realizó en Chile. Entonces, particularmente sabemos que en Chile desde el 2009, cuando se creó el decreto 170, se abrió la puerta para que los profesionales que no son educadores puedan acceder a las escuelas para ayudar a abordar las necesidades educativas especiales de los estudiantes. El decreto 170, como saben, estableció también ciertos diagnósticos de ingreso para asegurar que esos estudiantes puedan recibir apoyos. También el decreto 83 en 2015 trató de alguna manera de definir cómo debía ser ese trabajo colaborativo. Y en 2019 el ministerio publicó esta guía, estas programaciones, ¿cierto? Orientaciones sobre cómo debiesen abordar los profesionales asistentes de la educación su trabajo en el PIE. Ahora la pregunta es, ¿qué piensan, qué creen los profesionales de la educación, ciertos asistentes de la educación en las escuelas en Chile actualmente? Vamos a definir un poco em, el, el método y cómo se condujo esta investigación, que particularmente se hizo en 2020, en 2021, pero se publicó en 2023. Bueno, entonces este fue un estudio mixto donde se mezcló investigación cualitativa y cuantitativa. Se llevó a cabo una parte cualitativa donde se realizaron entrevistas a 52 profesionales de asistentes de la educación para identificar em, temáticas, ¿cierto?, sobre cómo son estas condiciones que ellos perciben sobre el trabajo en las escuelas inclusivas en Chile. Y también se hizo una parte cuantitativa donde se aplicó una encuesta a otros profesionales. Algo importante de este trabajo es quizás su muestreo, cómo se buscaron los datos. Ahí se hizo un muestreo no probabilístico por un método que posiblemente quizás como lo conocemos en español sería como por bola de nieve, como participantes que son contactados, ellos reclutan también a otros que van a contactar. Particularmente ellos plantean, ¿cierto? Y este es un mapa bastante bonito, que en el fondo este cuadrado aquí representa una primera persona que se contactó para hacer el estudio y posteriormente los más chiquititos, ¿cierto? Fueron una primera ola de contacto, después a medida que aumentaba el círculo, correspondían las últimas olas de contacto para el reclutamiento de participantes, ¿ya? Veamos un poco la muestra. Fíjense que se contactaron para las entrevistas cuatro profesiones, ¿cierto? En total, las 52 que aquí vemos, entre ellos eh, vemos que la distribución está más enfocada quizás en el centro, ¿cierto? Pero se contactó de norte y sur del país también. Y
En las entrevistas, un 67% eran mujeres, 33 hombres. Y ya para la encuesta, que es la parte cuantitativa del estudio, se contrataron en total 474 participantes, que ahí podemos ver la cantidad de fonoaudiólogos, psicólogos, kinesiólogos y terapeutas ocupacionales, que de alguna manera recopilan eh, este estudio sobre las percepciones de los profesionales. Ellos señalan que particularmente em, el acompañamiento en aula es la actividad que menos pueden realizar, ya que debido a su formación clínica, su formación más enfocada en la salud, no saben cómo realizarlo. Y esto quizás es una reflexión bastante interesante. O sea, efectivamente los profesionales asistentes de la educación van y trabajan en las escuelas, pero ¿cuántos saben de aprendizaje? ¿Cuántos saben de el trabajo que hace un profesor? No mucho porque no se nos enseña. De hecho, recientemente en algunas carreras se está abriendo quizás la beta educativa, ¿cierto? Bueno, psicología tiene claramente toda una historia quizá un poco distinta. La psicología educacional ya está mucho más consolidada, pero habitualmente el profesional que trabaja en PIE, que hace evaluaciones, posiblemente fue un profesional que se dedicó a clínica primero, antes de tomar un trabajo más de educación. Con respecto a la función del diagnóstico, también destacan que los kinesiólogos y los terapeutas ocupacionales son los que menos hacen esa actividad. Y esto quizás está relacionado por el PIE, porque precisamente trastornos del lenguaje, discapacidad intelectual, lo diagnostican fonoaudiólogos y psicólogos. Esto a mí particularmente me hace reflexionar que aunque ellos no hagan diagnósticos del PIE, su, digamos así, su ojo clínico, su aporte es igual de importante. Un chico que tiene dificultades en motricidad, ¿cierto? Va a tener problemas para adquirir la lectura. O un chico que tiene dificultades en la integración sensorial, quizás va a necesitar apoyos para poder concentrarse en clase. ¿Por qué no incluir que ellos también puedan hacer ciertos diagnósticos que contribuyan a la mejora del aprendizaje? Los profesionales también dicen que solamente un 64% pueden participar en reuniones con papás y profesores, y la participación reducida se debería a que no cuentan con horas de trabajo para poder hacerlo o no coincide con los horarios. También los profesionales señalan que ellos participaron, o mejor dicho, comenzaron los participantes de esta muestra trabajando en el contexto educativo sin tener mucho conocimiento de base. Particularmente lo que yo comentaba de que muchas veces llegan quizás buscando cierta estabilidad en un trabajo en una escuela, las características que tiene el trabajar ahí en la escuela, horarios, contratos, vacaciones, ¿cierto? Pero no tenían quizás el entrenamiento necesario para comenzar el contexto educativo. El 87% de los encuestados dice que necesitan sí o sí entrenamiento extra después de salir de la universidad. Y también los profesionales que trabajan con estudiantes, ¿cierto? En estos contextos señalan que eh, el entrenamiento en educación y también los aspectos pedagógicos que ellos conocen también es deficitario, no es suficiente. Por último, en cuanto a los resultados de este estudio, em, las condiciones de trabajo, ellos señalan que los profesionales de la asistentes de la educación todavía no están conformes o se necesita discutir sobre la disponibilidad, la calidad, la cantidad de recursos que hay para la enseñanza, para el abordaje. También hay una sobrecarga de funciones y un exceso de trabajo administrativo que impediría que ellos puedan trabajar con los estudiantes en concreto. El artículo menciona una ley, ¿cierto?, que se publicó en 2018, la 21.109, donde se empezó a regularizar algunas condiciones de trabajo para los profesionales, pero aún así creen que todavía queda un poco discutir la cantidad de carga
administrativa que se les asigna. Y yo particularmente puedo compartir mi experiencia enseñando clases sobre evaluación psicológica. Realmente este es un problema que tienen quizás los psicólogos u otras profesiones que hacen evaluaciones y que tienen que hacer informes, que nadie reconoce que hacer un informe es más que simplemente conducir las horas de evaluación. Es mucho trabajo que hay que sentarse a redactar, sentarse a escribir, plantear el informe, que eso es mucho más tiempo de que se contabiliza habitualmente. ¿Ya? Por último, también los profesionales señalan de que habría una poca cultura inclusiva en las escuelas y destacan que hay un bajo apoyo a nivel familiar. Entonces, para discutir quizás estos datos que tenemos en Chile y reflexionar al respecto, ¿qué podríamos señalar quizás como conclusión? Primero, cierto, los profesionales asistentes de la educación, al parecer, están mucho más enfocados en evaluar y en hacer diagnósticos que en poder intervenir, precisamente quizás por el sistema cómo está articulado, cómo está compuesto todo el trámite que es para, por ejemplo, un chico ingresa o no al PIE, ¿cierto? Y se gasta mucho tiempo en llenar formularios, en conducir y redactar informes y quizás se deja poco tiempo para poder intervenir realmente. También la formación de los profesionales es insuficiente, todavía sigue siendo muy clínica, no hay contexto escolar, es básicamente aprendizaje desde el punto de vista biomédico, entonces se requiere quizás para profesionales que vayan a trabajar en educación un enfoque y una como capacitación especial enfocada como es la vida en las escuelas. Otro aspecto a discutir son las condiciones laborales que dificultan la práctica inclusiva y yo creo que la sobrecarga administrativa o lo difícil que puede ser quizás subir estudiantes a la plataforma, generar planes de trabajo, ¿cierto? Quitarían este tiempo que es escaso de los profesionales asistentes de la educación para que ellos puedan trabajar en las escuelas. ¿Cuántos de ellos pueden asistir a observar en la sala? Eso es algo que ellos dijeron que no pueden hacer por faltas de tiempo y horas. También otro aspecto sería la dificultad en eh, en la cultura inclusiva, que hay poco apoyo familiar y en esto yo quizás puedo puedo señalar que posiblemente las familias responsabilizan o dejan toda la labor de la educación y el cuidado de un hijo con necesidades educativas especiales al colegio únicamente, sin poder quizás contar con el apoyo de los docentes o de los profesionales. ¿Ya? Por último, también habría una tensión entre la política inclusiva y la práctica real, particularmente en Chile hay brechas aún que se tienen que trabajar, diseñar políticas que sean más inclusivas, quizás de alguna manera hacer que este tiempo, estas dificultades se puedan mejorar para dejar el tiempo necesario para que los profesionales asistentes de la educación, ¿cierto?, puedan dedicarle tiempo a la intervención, ¿sí? Entonces, sin duda, hay desafíos en torno a los estudiantes con discapacidad intelectual leve. Los mismos profesionales, los profesionales y profesores, ¿cierto?, requieren que se hagan modificaciones y adecuaciones. Y ahora, antes de quizás concluir, yo estaba quizás reflexionando cuáles podrían ser algunas sugerencias o quizás ideas para mejorar este punto. Y yo creo que, y coincido, que lo más difícil es quizás todo el trabajo administrativo que hay detrás. Posiblemente podríamos beneficiarnos de sistemas más simples. Existe la tecnología, existe la inteligencia artificial. ¿Por qué no emplearla en reducir los tiempos de trabajo administrativo para dedicar más tiempo al trabajo con el estudiante directamente? Posiblemente esto necesitará de alguna manera crear nuevos puestos de trabajo en donde se encarguen quizás del material administrativo.
Yo les puedo comentar quizás mi experiencia trabajando fuera de Chile. Actualmente me encuentro en Canadá y yo he visto que aquí el psicólogo tiene mucha menos carga administrativa porque él se dedica únicamente a la evaluación y la intervención y hay de alguna manera puestos técnicos que se encargan de hacer todo el papeleo. Sin duda eso sería lo ideal, pero claramente son condiciones, son sistemas completamente diferentes. Pero me hizo pensar un poco que quizás el psicólogo estudió para poder tratar de intervenir en la individualidad de la persona, no para poder llenar informes o en el computador. No sé, quizás podríamos buscar una solución de crear nuevos puestos que permitan facilitar y reducir este tiempo de oficina que a lo mejor no estamos acostumbrados a hacer. Em, Otra solución que yo creo que sería importante y estaba pensando es que se pudiese coordinar mejor el apoyo de estudiantes de necesidades educativas especiales em, con instituciones de salud, por ejemplo. Em, Ahí vimos en el caso de Cuba, Cuba lo dijo muy bien, para poder trabajar de manera intersectorial se tienen que hacer prácticas nuevas, se tienen que generar nuevos conocimientos, nuevas ideas. ¿Por qué no quizás inventar una ficha interconectada que quizás la evaluación funcional que pueda hacer un médico en el consultorio sea válida en el contexto educativo y así ahorrar tiempo en hacer más evaluaciones? Sería una manera de cómo gestionar, sobre todo que Chile es muy bueno en la implementación de sistemas de datos. Realmente tenemos una gran oportunidad que se puede abordar allí. Y bueno, simplemente esta presentación tiene como objetivo tratar de visualizar lo que quizás algunos investigadores, autores han señalado sobre los desafíos de trabajar con la discapacidad intelectual leve, ¿cierto? Para quizás que los quienes toman las decisiones encargados del ministerio, los que hacen las políticas, puedan quizás identificar que hay una necesidad y que se deba innovar al respecto. ¿Sí? Bueno, para ir finalizando y dejar el espacio de preguntas, este seminario, como saben, está dentro del alelo de este curso que estamos creando sobre evaluación y abordaje de discapacidad intelectual. Yo voy a participar muy poco y muy acotadamente en lo que es la quizás definición de la discapacidad intelectual y cómo quizás algunos psicólogos pueden aportar algunos instrumentos para evaluar calidad de vida, quizás para abordar el proceso del acompañamiento de estos estudiantes en el ciclo de educación básica. Pero también el curso va a estar encargado de una educadora, que particularmente ella es la que va a abordar todos los aspectos que tienen que ver con la planificación, la coordinación, cómo generar los, los planes de trabajo, etcétera, etcétera, con la normativa vigente en Chile. Entonces, están cordialmente invitados a tomar este curso. Este curso está pensado para psicólogos y educadores diferenciales y profesionales de la educación, ya que trata de alguna manera de abordar y simplificar o mejor dicho, de dar herramientas de cómo hacer el acompañamiento administrativo, ¿cierto?, en la realidad chilena, ¿sí? Eso sería y le dejo el tiempo, ¿cierto?, a Marí si puede coordinar las preguntas o lo que nos quede de la sesión ahora. Sí, sí, ya. Quienes tengan preguntas pueden levantar la manito, por favor, y el profesor las va a ir respondiendo en orden de llegada, ¿vale? No sean tímidos si tienen preguntas. También yo voy leyendo las preguntas del chat después mientras haga el sorteo, pero si alguien quiere hacer una pregunta, comentario en voz alta,
Por favor, siéntase libre. Perfecto. Yemima, te doy la palabra. Hola, sí, quería primero agradecer por el seminario, fue súper clara la exposición y quería preguntarle al docente si podía repetir, que eso no me quedó un poco claro, esto de que la inteligencia antes era como solo se medía por el CI y ahora también importaba eso de la conducta adaptativa. Ya, súper buena pregunta, lo puedo responder con total seguridad. ¿Qué pasa? El conocimiento en cuanto a la inteligencia, podríamos decir que ha tenido 100 años de historia, ¿ya? Desde que se creó el primer test de inteligencia hasta ahora. Dentro de los inicios, en el 1900 inclusive, algunos autores se daban cuenta de que a veces las pruebas de inteligencia no eran suficientes para describir realmente la habilidad de una persona. Una prueba de inteligencia habitualmente son preguntas que tratan de medir distintas habilidades, distintos tipos de procesos cognitivos, comprensión verbal, el procesamiento visoespacial, etcétera, etcétera. Una persona a lo mejor puede tener dificultades para resolver ese tipo de tareas, pero no necesariamente ser una persona que tenga necesidad de apoyo o que no sea independiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La definición de la discapacidad intelectual ha ido también evolucionando y adaptándose a estos conocimientos. Y hoy en día se reconoce que para hablar de discapacidad intelectual, la persona no solamente debe tener problemas en lo intelectual, debe tener problemas en esas habilidades de la adaptación y de el desenvolverse en el día a día. Las definiciones más actuales de inteligencia hablan de eso, que la inteligencia sería esta habilidad de poder desenvolvernos en el mundo, ¿cierto? Y posiblemente una persona que conoce más o menos de historia de Chile, de química, quizá va a puntuar bajo en una prueba académica, una prueba de química, pero a lo mejor es súper funcional y se entiende muy bien en el contexto social, práctico, conceptual. Entonces, no podríamos decir que tiene discapacidad intelectual solo porque le va mal en una prueba de inteligencia. Entonces, hoy en día la discapacidad intelectual se entiende como que la persona, además de tener dificultades en la limitación intelectual, debe faltarle esta habilidad de adaptarse y de responder a las situaciones de la conducta, como de la cultura actual y de lo que se espera para su edad, ¿ya? Por eso es que la discapacidad intelectual eh, de alguna manera abarca no solamente lo cognitivo, abarca lo práctico. Chicos con discapacidad intelectual leve pueden necesitar apoyos para hacer actividades tan básicas como ir a comprar, desplazarse en la ciudad, desplazarse en el metro, seguir un esquema de aseo corporal, seguir un esquema de independencia en vestirse, en comer, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que la tendencia actual va en que la severidad de la discapacidad intelectual ahora no la medimos por cómo le va en las pruebas de inteligencia, sino más bien en la evaluación funcional, en cómo la persona termina desenvolviéndose en el contexto. Así que por eso ahora eso es un cambio importante que hay que hacer y que lamentablemente seguimos cometiendo el error de hace 100 años, ¿ya? O sea, y eso, ¿por qué pasará? No sé, yo creo que simplemente porque a veces nos deslumbramos con las pruebas de inteligencia, lo creemos que son geniales, ¿cierto? Son muy útiles, pero ¿cuánto de eso en realidad se relaciona con el día a día de una persona? Entonces, esa es la pregunta que hay que hacerse y por eso es que ahora hay que mirar ambas cosas antes de dar el diagnóstico, ¿ya? Eso. No sé si ahí respondo su pregunta. Muy bien. Ahora continuamos con Tamara. Hola, buenas. Yo decidí tomar el curso, de las gracias primero al docente. Como mamá, mi hijo tiene DIL y fue un gran esfuerzo. Y yo lo estaba escuchando y comparando las situaciones con los otros países y tengo que agradecer en el colegio que lo puse porque el PIE lo apoyó mucho. Él puede leer, puede mantener una conversación dentro de sus temas con alguien sin ningún problema.
pero su ámbito social es muy poquito. Es solo lo que a él le gusta. Y se domina en algunos temas, ha aumentado su vocabulario y yo creo que como país tenemos que estar orgullosos de eso, de que podemos decir que tenemos buenos colegios, colegios pequeñitos, colegios fiscales y eso quería aportar. Súper, gracias. Bueno, déjeme hacerle un halago, Tamara, que usted quiera tomar el curso siendo mamá, habla de su compromiso y el compromiso familiar por querer ayudar a su hijo, así que me parece Sí, súper siempre. bueno. Y yo creo que un poco apunta a lo que algunos profesionales en Chile decían, que ojalá haya más participación de las familias, porque precisamente el colegio no lo puede hacer todo. No, nunca, nunca. Nunca. Siempre es, nosotros tenemos que poner el 60% de todo lo que él sea. Y el 40% siempre lo pone la sociedad, incluido el colegio, los vecinos, los amigos, todo. Pero nosotros tenemos que poner ese 60%. Sí, perfecto, Gracias. gracias por su comentario. Ya, ahí decía Mari que Geraldi es la última pregunta. Yo después igual voy a ir respondiendo a las preguntas en el chat. Así que Geraldi, adelante. Geraldi, te di la palabra, así que cuando gustes, haces tu pregunta. ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ah, ya tenía problemas con el audio. Hola, bueno, Gerald de acá. Soy psicóloga y trabajo en un PIE. ¿Ya? Bueno, mi consulta va más que nada a las evaluaciones de la conducta adaptativa, porque si bien, bueno, en mi escuela y generalmente en los PIE aplicamos ICAP, ¿ya? Pero hay algunas otras pruebas de conductas adaptativas que podamos aplicar a los niños, porque generalmente, por ejemplo, yo trabajo en Antofagasta y tenemos muchos niños extranjeros y siento que igual como que se va desactualizando la evaluación. Sí. Bueno, buena pregunta. Y voy a tomarme la libertad de responderla hablando sobre este documento que salió en 2024. Está dentro del material del ministerio, ¿cierto? Y que habla y aporta un poco de precisiones sobre el diagnóstico de discapacidad intelectual, algo que precisamente es lo que usted está preguntando allí. Instrumentos existen, particularmente el que recomiendo utilizar en Chile hasta el momento es el AVAS 2, el sistema de evaluación de la conducta adaptativa, la segunda versión, ya que ese es el único instrumento hasta el momento que tiene normas chilenas, es decir, que se crearon tablas para calcular las puntuaciones con población de Chile. Actualmente CDETI está trabajando en el instrumento el Vineland 3. Entonces también cuando salga ese instrumento, ahí vamos a tener dos instrumentos para poder medir la conducta adaptativa. Algo importante que quiero mencionar de este documento es que si bien es cierto, es necesario evaluar la conducta adaptativa, el ministerio habla de que se tienen que privilegiar instrumentos estandarizados en Chile, pero también el ministerio no va a obligar a usar un instrumento en particular, ¿ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se utiliza el ICAP de Chile, ¿cierto? Que es una escala mucho más breve, son 27 ítems y mide cuatro habilidades que quizás no tienen tanta relación con el mundo infantil. Por ejemplo, hay un ítem que pregunta si puede utilizar la lavadora. Un niño de 6 años generalmente no va a poder hacerlo. Pero sin duda, cuando no hay instrumentos disponibles, porque también una cosa negativa que tiene el uso de el ABAS, por ejemplo, es que por cada corrección se debe pagar. Entonces eso eleva el costo para cualquier profesional que quiera usarlo. Pero yo sugiero, ¿cierto?, que si no se cuenta con instrumentos más confiables, la misma escala de severidad que también señala, que es el DSM, que también señala el mismo documento de Chile, puede ser útil para estimar la severidad.
¿ya? Ahora, ¿qué es importante? Quizás instrumentos como el ABAS, además de poder medir qué tan afectado puede estar una de las áreas de la conducta adaptativa, puede sugerir puntos específicos para trabajar, que eso también es una cosa positiva que tiene el instrumento. Pero si no, si es por un tema de establecer el diagnóstico, yo recomendaría esos instrumentos también. Este mismo documento que usted lo busca, se llama Mesa Técnica 2024 de Discapacidad Intelectual. Le va a aparecer ahí los otros instrumentos disponibles. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, perfecto. Ahora entonces yo le doy el paso a Marí. Antes, invitarlos a quienes quieran tomar el curso, ¿cierto? Va a estar eh, hecho por dos profesorales, ¿cierto? Marcela Mohamed y yo. Yo voy a hablar particularmente de la definición de discapacidad intelectual y aportes que quizá el psicólogo puede hacer para el acompañamiento, pero ahí el enfoque va a ser netamente para profesionales educadores, ¿ya? Educadores diferenciales, profesores, psicopedagogos, ¿cierto? Que trabajan directamente con eh, la enseñanza, ¿ya? Estuve viendo ahí en el chat una conversación, no incluí y no mencioné a los psicopedagogos porque la investigación que mostré hablaba de los cuatro profesionales más de salud. El psicopedagogo conoce mucho más de educación que los otros profesionales de la salud, así que yo creo que por eso no los incluyeron, pero no quiero minimizar su aporte y su relevancia, ¿ya? Así que los dejo invitados y voy a despedirme, ¿cierto? Mientras respondo algunas preguntitas por el chat. Muy bien. Muchas gracias a Germán por su presentación.